Muy buenas tardes, hemos llegado hasta aquí, hasta la población de Ituango, en Antioquia, donde hace pocos días se produjo un desplazamiento masivo de 300 personas, 300 campesinos que se encuentran en este momento aquí, precisamente en la escuela de Ituango. Vamos a ver que la cámara nos acompañe en este momento, se vea el gran número de niños que en este momento están aquí en la escuela de Ituango. Un desplazamiento masivo que se produce en las veredas de Quebrada del Medio, Quindío, entre otras veredas. Hemos intentado hablar con el alcalde, ayer hablé con el alcalde telefónicamente, le dijimos que venía. La personera nos dice solamente puede hablar el alcalde, pero en el día de hoy no hemos podido tener comunicación. La situación sigue siendo grave en este momento porque es un desplazamiento masivo de más de 300 personas. Han dado la orden de que no puede subir nadie a las veredas y esta situación se viene repitiendo de cuando en cuando. Ya en unos minutos volveremos porque le voy a dar paso en este momento precisamente a unas declaraciones, a una presentación, a una defensa que hace Gustavo Petro sobre desobediencia civil. Y le explica al país, se le explica a la Corte qué significa la desobediencia civil en Colombia. Le voy a dar paso y ya volvemos en unos minutos, volvemos aquí a Ituango, donde se lleva a cabo en este momento lamentablemente una situación de orden público lamentable para cientos de campesinos. Veamos lo que dice Gustavo Petro sobre desobediencia civil. En el primer cargo que se me hace sobre la financiación de mi campaña a la presidencia de la República, no me queda más que afirmar que yo no era funcionario público en el momento en que fui candidato a la presidencia de la República. Como tal, no incentivé a ningún empleado público a financiar dicha campaña. En segundo lugar, tampoco, sin ser funcionario público, incentivé a ningún funcionario a lo largo y ancho del país a financiar mi campaña. Es decir, no existe una incompatibilidad alrededor del financiamiento de mi campaña y mi supuesto ejercicio como funcionario público, porque no lo era. Y en segundo lugar, el segundo cargo que se me hace por el doctor Abu Chaibe, tengo que responder lo siguiente: independientemente de su concepción subjetiva sobre lo que es la dignidad o la indignidad y el comportamiento político que debe tener un senador de la República, que lo es por el hecho de ser oposición y el segundo candidato más votado a la presidencia de la República. La posición del doctor Buchaibe puede ser respetable, pero es subjetiva. Y sobre todo no conoce de los desarrollos jurídicos que la tesis que yo he defendido públicamente, y él hace gala de un artículo periodístico que escribí sobre la desobediencia civil, ha alcanzado incluso la corporación que tiene, la más alta corporación judicial que tiene que ver con el cuidado de la Constitución, la Corte Constitucional. Y es que la Corte Constitucional se ha referido al concepto de la desobediencia civil en Colombia, que fue lo que yo mismo en mi escrito reproduje. Y voy a tratar de leerlo cortamente en la sentencia T-571 del año 2008, que se refería al respecto. Espero que no haya aquí una incoherencia entre este sistema y el otro. Dice así, señor magistrado y señora procuradora, la Corte Constitucional, cuando refiriéndose al concepto de desobediencia civil que lo instauró en el orden político mundial el señor Henry David Thoreau, norteamericano,
y republicano conservador. Él decía, es el método de acción no violenta de Mahatma Gandhi. Proponemos la no violencia para Colombia, son mis palabras, pero con emancipación ciudadana. Me voy a referir a ese concepto de desobediencia civil que hace la Corte Constitucional en su sentencia. Senador, discúlpenos, pero no lo estamos escuchando. Si ¿No me quiere, escucha? regrese a su intervención desde el momento en que nos estaba citando el origen. En este momento sí, pero a partir del momento cuando nos citaba el origen de la desobediencia civil, no. Entonces, si quiere, regrese a ese punto de su intervención, se tendrá en cuenta para efectos del tiempo. Siga, Vale, senador, con el uso de la palabra. gracias. Me refería a que el señor Thoreau, Henry David Thoreau, norteamericano y conservador, es el que construye el concepto de desobediencia civil como una acción no violenta, similar a la de Mahatma Gandhi. Y es lo que yo trato de reproducir en mi artículo periodístico. Aquí voy a leer una sentencia de la Corte Constitucional al respecto, que es la sentencia T-571 del 2008. Dice la Corte Constitucional, tratándose de ejercer el derecho de resistencia, fíjese que a la resistencia le otorga la calidad la Corte Constitucional de derecho respecto al cumplimiento de una norma por ser contraria a las normas constitucionales, que fue lo que yo dije en mi artículo periodístico, si las normas exceden, me estoy refiriendo a las de la pandemia, como las políticas sobre servicios públicos, como el tema bancario en medio de la pandemia, exceden lo que la Corte Constitucional ha prefigurado como derechos de la ciudadanía, es legítimo. Senador Petro, ¿nos escucha? Si es tan amable, bueno, sí, pone el video para efectos de saber si nos está escuchando por lo pronto. Gracias. Es que creo que cuando leo hay algún tipo de efecto aquí entre los dos sistemas al leer y al estar aquí en audiencia, entonces no voy a leer, sino voy a decirlo descriptivamente. La sentencia puede usted pues tenerla en su poder, la T-571, lo que dice es, la desobediencia civil es un acto muy violento y tiene como objetivo cambiar unas normas que se consideran por parte de la ciudadanía lesivas al orden constitucional. Es decir, presupone un respeto del orden constitucional, presuponen la no violencia, pero implican una acción no violenta de la ciudadanía en términos de desobediencia a una norma específica. La Corte Constitucional, a través de esa sentencia, consolidó la posibilidad como acción política participativa, como parte de la democracia participativa, la desobediencia civil. Mi artículo tiene que ver con la desobediencia civil. Incluso el magistrado Araujo, en esa misma sentencia y como salvamento de voto, se refirió y estaba en ese momento hablando del segundo periodo de Álvaro Uribe Vélez, cuando se determinó que su segunda reelección se fundamentó sobre un acto delictivo que fue la compra de congresistas en una comisión para que votaran el cambio constitucional. Dijo y afirmó en su salvamento de voto que todos los actos de ese gobierno eran ilegítimos. Y dijo que solo, y en este caso se refirió a una sentencia del Consejo de Estado, que solo se necesita un voto fraudulento para ocasionar la ilegitimidad de un gobierno. Es lo que yo escribí en mi artículo. Me refiero a la ilegitimidad de un gobierno por un hecho que no lo conocíamos cuando se presentaron las elecciones
y cuando por ser segundo terminé siendo senador, sino posteriormente, y es la interferencia de dinero del narcotráfico, exactamente del Ñeñe, en la campaña presidencial, y la cercanía de la vicepresidenta con narcotraficantes, de los cuales es socia comercial, y su hermano también. Esos hechos, y es mi opinión, originan una ilegitimidad. Y la desobediencia civil de la que yo estaba hablando no es una insurrección, no es un acto violento, es, como lo dice la Corte Constitucional, un acto no violento que busca cambiar unas normas que consideramos afectan los derechos fundamentales de toda la sociedad. Me refería en ese momento, y lo dijo el mismo doctor Abuchaibe, a unas normas expedidas por decretos en relación a la pandemia y que tenían que ver con el pago de servicios públicos, con el pago de deudas y con otras actividades que, en mi opinión, no consultan los derechos de la ciudadanía en una situación tan dramática como las cuarentenas, que es en el momento en que yo escribí mi artículo. Así que la desobediencia civil es un derecho, no un acto insurgente, ni indigno. Se equivoca el doctor Abuchaibe. Así que la desobediencia civil no solamente es un derecho, sino que es un acto no violento, y lo reconoce la Corte Constitucional, y además tiene un objetivo, que es la democracia participativa, es decir, que la ciudadanía como dueña real del poder público pueda hacer a través de sus acciones cambiar normas que atacan la Constitución Nacional. Así que, señor magistrado, yo considero que ni por el lado de la financiación de mi campaña, donde yo no era un funcionario público, ni por el lado de mi análisis sobre la desobediencia civil y la ilegitimidad del gobierno, he causado algún tipo de actitud o de conducta indigna, sino más bien la consecuencia misma de ser un senador de la oposición y de no coincidir ni con la forma de elección del señor Duque, ni con su política pública. Yo tengo el derecho a oponerme a ella. Gracias, señor magistrado. Retornamos aquí a la población de Ituango, Antioquia, donde estamos originando el tercer canal, La Voz de los que no tienen voz, en directo. ¿Por qué hemos llegado a Ituango? Se ha presentado en los últimos días un gran desplazamiento masivo, más de 350, 400 personas que han desocupado las veredas del Quindío y Quebrada del Medio y el Alto de Limón. Nos acaban de informar, dicen, está muy peligroso, nadie se está moviendo para allá, sigue saliendo gente de esas veredas, nadie garantiza la seguridad. En este momento, sobre todo la vereda de Quindío y Quebrada del Medio se encuentra totalmente desocupada. Y para informarles también a ustedes, la gente tiene miedo y nadie quiere hablar en este momento. Nadie quiere hablar de la situación que está sucediendo en este momento en Ituango. Por eso yo reafirmo una vez más, estamos frente a un Estado fallido. Desde el mes de junio del año pasado, Defensoría del Pueblo y organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales, emitieron documentos sobre la alerta, el estado de alerta que se estaba viviendo en esta región. No hicieron caso, no hay presencia del Estado y se siguen repitiendo los desplazamientos masivos. Le voy a pedir a la Cámara que me haga tomas de apoyo mientras hay una persona que quiere hablar, solo con la condición de que no se le muestre. Bueno, buenas tardes. Le voy a preguntar, ¿qué es lo que está sucediendo en la zona? Muy buenas tardes para todos y todas. Lo que está sucediendo acá en el municipio de Ituango es una ciudad caótica, donde, como decía el señor periodista, donde tenemos una mordaza
para que nadie hablemos sobre esta situación. Es un evento, digamos, que el Estado ya tiene su forma de ser y ahí ya no está como calla. A él le interesa el silencio de las comunidades, eso es lo que él quiere y lo está consiguiendo acá en Ituango. De situación como esta, digamos, donde tenemos 3 actores armados, incluyendo obviamente al ejército, donde acá nosotros no nos podemos mover ni para las veredas, la confinación de la gente. Hoy los que se quedaron por ejemplo, en la vereda Las Arañas, ellos no pueden salir de las casas. Desde el sábado no pueden salir de las casas. Situación de esta que no le vemos una solución, no hay una voluntad ni del Estado ni de la misma administración municipal en darle solución a esto. ¿Qué está pidiendo la gente? Primero, garantías para poder llegar allá. Pidieron que haga presencia la Cruz Roja Internacional para que vaya a interlocutar con los actores armados. Ya, ¿qué ha dicho la administración de aquí de Ituango, la alcaldía de Ituango? No ha dicho nada, antes le decía a la gente que le estaban como estorbando, que se vayan nuevamente para las veredas, pero sin ninguna garantía. Esa es la solución que da la administración municipal en estos momentos. Ya. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿Quiénes son los que están expulsando, amenazando y generando confinamiento? Pero lo que es las disidencias de la FARC y el Golfo. Esos son los que están aquí en esa. Unos dicen que salgan, otros que no salgan. O sea, un confinamiento total. Unos quizás teniendo a las comunidades ya para que les sirvan como unos escudos humanos. Ya. ¿Y qué hay detrás de esto? ¿El narcotráfico? El narcotráfico y la minería. Aquí hay concesiones mineras, hay solicitudes mineras, entre ellas tenemos como en títulos mineros ya tenemos lo que es Cerro Matoso, o una empresa canadiense que es la más mencionada, que no recuerdo en el momento el nombre, aquí hay es otra situación, dos, y obviamente el corredor estratégico que existe acá en Ituango, digamos, por acá se puede salir para el Urabá, se puede salir para el departamento de Córdoba, se puede salir para el Bajo Cauca, se puede salir para el occidente de antioqueño. Claro, porque Ituango está en una de las entradas del nudo de Paramillo, ¿es correcto? Sí, señor, es correcto, claro. Por aquí esto ha sido un corredor estratégico toda la vida, para los actores armados. Bueno, muchísimas gracias. Alguien que, digamos, nos pidió el favor de que, si la cámara me acompaña, nos pidió el favor de que no le diéramos el rostro. Vamos a tratar de caminar por acá para que ustedes vean la situación de una imagen que Colombia pensó que no se iba a volver a repetir, los desplazamientos masivos. Pero claro, aquí se eligió a un gobierno, o hicieron elegir un gobierno que hizo trizas la paz. Y estas son las consecuencias de hacer trizas la paz. Volver a ver convertidas las escuelas en campos de refugiados, en campos de desplazamiento. Entonces, aquí uno ve cómo la ropa, los tendidos y la gente en los salones de clase. La gente está muy temerosa, no quieren que se les tome el rostro, quieren simplemente que se les haga planos generales, pero digamos, esta imagen metafórica de la ropa tendida da imagen de la cantidad de gente también que hay aquí, que ha llegado acá al colegio de Ituango. Los colegios en las zonas de conflicto se convierten, en la guerra, se convierten en albergues de refugiados, de desplazamientos y dejan de dar clases. Los colegios se convierten en refugios también de los armados. Y eran imágenes que yo, cubriendo el conflicto armado de Colombia, pensé que no iba a volver a ver. Tristemente, me vengo encontrando con estas imágenes, las encontré y el Tercer Canal se las llevó a ustedes en Vallasolano, un desplazamiento masivo de una comunidad en Vera de más de mil indígenas, y en la escuela del corregimiento del Valle, lleno de desplazados. Y aquí nos encontramos nuevamente esas mismas imágenes en la escuela de Ituango, cuando han sido desplazados por actores armados más de 300 personas. ¿Qué hay detrás de esto? Lo que hemos podido averiguar. Desde junio se hizo una alerta temprana, por parte de organizaciones sociales, por parte de la Defensoría del Pueblo. Se hizo una alerta temprana advirtiéndole al Estado, advirtiéndole al gobierno
la situación tan grave que se estaba llevando a cabo en esta zona de Ituango, en la zona... Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, aquí vemos si la cámara, en lo que quedan convertidos los salones de clase, las colchonetas, los niños, sobre todo los niños sufriendo esta situación. Vamos a seguir caminando por acá. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno. Repetía y les decía yo que desde junio del año pasado se había producido una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo que indicaba cómo las AGC, las autodefensas gaitanistas de Colombia, habían lanzado un plan que denominaron un plan militar, 1000 por 1000, 1000 hombres para reconquistar Ituango y esta parte del nudo de Paramillo. Eso llevó a un reclutamiento forzado de menores, reclutamiento forzado de jóvenes. El Tercer Canal ha venido denunciando esta situación desde septiembre del año pasado, un reclutamiento forzado masivo por parte de las AGC en el Urabá, en el Pacífico, en el Caribe, en el Catatumbo y aquí en esta zona de Ituango. ¿Para qué? Para llevar a cabo sus planes militares. En el caso de Ituango, lo que han denominado 1000 por 1000, 1000 hombres para retomar y reconquistar Ituango, los corredores que hay del nudo de Paramillo que sacan la coca hacia Córdoba, hacia Urabá, y para enfrentarse ante la disidencia del Frente 18 de las FARC que opera también en la zona.